Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia de manera virtual a esta rueda de prensa. El motivo de esta convocatoria es presentar a la sociedad extremeña la campaña del 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Agradecer de antemano el trabajo realizado por la Consejería de Igualdad y Portavocía, por todos nuestros compañeros y nuestras compañeras, pero sobre todo agradecer a todos mis compañeros y todas mis compañeras, a los profesionales que día a día trabajan desde el Instituto de la Mujer de Extremadura para erradicar estas violencias, las violencias contra las mujeres. Hoy me acompañan las dos diputadas de Igualdad de las Diputaciones Provinciales de Badajoz y de Cáceres, Cristina Valadés y Amelia Molero, a quienes les agradezco su presencia, pero sobre todo les agradezco su colaboración y su compromiso firme, como ya viene siendo habitual en un acto como el que hoy nos encontramos. La lucha contra la violencia de género necesita de un firme compromiso de todas las instituciones para terminar con esta lacra social que sigue sumando víctimas y que las muertes, que además nos causan muchísimo dolor, no podemos seguir consintiendo en la sociedad en general, pero sobre todo no podemos seguir consintiéndolo las personas que tenemos responsabilidades públicas. Esta es una lucha de todos y de todas las instituciones. Con esta campaña institucional, cuyo lema es el de todos los días son 25 de noviembre, queremos reforzar el mensaje de que este día es solo un paso más de los muchos que damos a lo largo del año. Y sobre todo en un año tan complicado como en el que nos encontramos en este momento, un año en el que el momento más duro para este Gobierno, para la Junta de Extremadura y para la sociedad en general, fue cuando se decreta el estado de alarma y, como consecuencia, el confinamiento, porque puso de relieve un hecho sobradamente constatable: la violencia de género, en su máximo exponencial, se ejerce de puertas hacia adentro. Y la sociedad y, por ende, las instituciones no podemos consentirlo, no podemos seguir mirando hacia otro lado y, por supuesto, no podemos consentir que esto siga siendo un problema privado. Por eso, para hacer frente a esta terrible situación y ayudar a las víctimas, la Consejería de Igualdad, la Junta de Extremadura, como saben, declaró los servicios esenciales durante el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria de la COVID-19. De esta manera se garantizaba el funcionamiento de aquellos y de todos los recursos de la red pública de la Junta de Extremadura, que incluían además la prestación integral en materia de violencia de género, los dispositivos públicos de emergencia, los servicios de atención especializada a las víctimas y la atención a los y las menores que, debemos de recordar, también son víctimas de violencia machista. También pusimos en marcha otros instrumentos, otros mecanismos, otras campañas, como la campaña Mascarilla 19, con el objeto de proteger y atender a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos e hijas, en colaboración plena, en una gran colaboración con los colegios oficiales de farmacéuticos y con los establecimientos Carrefour de la región, para dar la voz de alarma y ayudar a las mujeres posibles víctimas de violencia de género. Desde aquí, desde luego, solo me queda agradecerle el compromiso que tuvieron durante esta campaña. La campaña para este 25 de noviembre que hoy presentamos presenta, como bien podéis comprender, un trabajo más dentro de todo lo que se hace y todo lo que trabajamos en la Administración, que está trabajando en materia de violencia de género. Y está dirigida esta campaña no solamente a las mujeres víctimas de violencia de género, sino a la sociedad en general, principalmente a los jóvenes, pero también a núcleos de familias, también amigos y amigas que crean ese tejido, esa red de apoyo más cercano a las víctimas de violencia de género. También se dirige a los colectivos que trabajan habitualmente con las víctimas, como pueden ser el personal sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad y los profesionales del área judicial y del ámbito asistencial. Este año, debido a la situación excepcional que estamos viviendo por la pandemia de la COVID-19, por motivos de seguridad y prevención no vamos a
a realizar el acto institucional que se viene llevando a cabo con motivo del 25 de noviembre. Pero esto no quiere decir que este día no vayamos a tener un homenaje a las víctimas, no vayamos a tener un reconocimiento público, el reconocimiento público que se merecen todas esas mujeres asesinadas por violencia machistas a las que les han arrebatado sus vidas, les han destrozado familias y proyectos de futuro y de presente. El cartel para este 25 de noviembre, como ya le he avanzado anteriormente, tiene como lema «Todos los días son 25 de noviembre», porque el terrorismo machista no entiende de días, ni entiende de semanas, ni entiende de meses. Porque por eso nosotros seguimos y seguiremos luchando contra la manifestación más despiadada, más inhumana, más cruel de las desigualdades que en estos momentos, en pleno siglo XXI, sigue teniendo la sociedad, una sociedad democrática, que lo que pretendemos es avanzar. Además, hemos querido recordar a cada una de las mujeres asesinadas este año en nuestro país. Es un pequeño pero muy sincero homenaje por cada una de ellas. Esta campaña también incluye la difusión de un spot y cuñas radiofónicas que no solamente van a estar a través de los medios de comunicación, sino que también las vamos a transmitir a través de redes sociales, así como a través de los recursos de nuestra red y, por supuesto, con la colaboración de las dos diputaciones, tanto de Cáceres como de Badajoz, para llegar a todas las localidades de nuestra región, para no dejar ningún punto sin tener esa campaña, pero sobre todo para también tener todos los colectivos, tanto las personas más jóvenes como mujeres y hombres mayores. Contando además, como no puede ser de otra manera, con los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, piedra angular, como bien saben ustedes, que supuso un antes y un después en el abordaje institucional de la violencia de género. Este pacto es el mayor acuerdo entre instituciones, entre organizaciones y entre personas expertas que adoptaron medidas para culminar y poder erradicar, por fin, las violencias contra las mujeres. Incido de nuevo en la necesidad urgente de poner fin a la manifestación más cruel, más dramática y dolorosa de una cultura que aún existe, una cultura machista. Hoy tenemos que lamentar una terrible cifra: 1.074 mujeres asesinadas desde el 2003, desde que tenemos datos oficiales. Pero es que en este 2020, en lo que llevamos de año, que todavía no ha terminado, 41 mujeres han sido asesinadas por violencia machista. 37 menores asesinados desde el 2003 y una terrorífica cifra. En este 2020, 3 menores han sido asesinados por violencia de género. No me voy a olvidar tampoco de los 23 niños y niñas que el machismo criminal ha dejado huérfanos. Son, lamentablemente, unos números escalofriantes los que nos recuerdan, una vez más, porque estamos aquí. Y el lema de nuestra campaña: todos los días son 25 de noviembre. Estas cifras del horror nos obligan a mejorar las actuaciones y los dispositivos que tenemos en marcha para proteger a las mujeres, y debemos ser conscientes de que debemos de luchar contra las violencias de manera diaria, todos los días. Y además debemos de saber y ser conscientes de que todos formamos parte de la solución, todos somos la solución, no solamente las instituciones, sino el vecino y la vecina que escucha en la puerta de al lado gritos de violencia, el personal sanitario que intuye y actúa, el familiar que sospecha de ciertos comportamientos, el amigo o la amiga que es confidente de ese dolor. Todos y todas formamos parte de la solución. La erradicación de manera definitiva de la violencia hacia las mujeres, desde luego, para nosotras es un asunto urgente y prioritario. Es un asunto urgente y prioritario para este Gobierno, pero que no podríamos nunca hacer sin el conjunto de la sociedad, sin todos vosotros, desde los más jóvenes hasta los mayores, desde todos nuestros puntos de la región. Por lo tanto, el objetivo de esta campaña no solamente es sensibilizar e informar a la población, sino es una llamada de acción por parte de todos para poner fin a esta violencia de género. Se persigue romper ese silencio y, además de romper ese silencio, en recuerdo también, por supuesto, de las víctimas asesinadas por esta lacra. A continuación,
Se va a proyectar el spot institucional para este 25 de noviembre y posteriormente tomará la palabra Cristina Valadés. Tras ella intervendrá Amelia Bolero y, bueno, una vez finalizadas las intervenciones, se abrirá un turno de preguntas para los medios de comunicación para que planteen ustedes todo lo que quieran. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias sobre todo también a mis compañeras, porque son días complicados, no solamente el 25N, sino todos los días del año, como bien dice esta campaña, todos los días son 25 de noviembre. Como decía Estela, más de 40 mujeres en lo que llevamos de año son a las que les han arrebatado por completo la vida, a ellas y a sus familiares. Más de 1.000 en toda España desde 2003. No son números, no son únicamente números, son vidas humanas a las que le han quitado de un plumazo la vida por completo. Son muchos los tipos de violencia, además, y no solo la de golpear, y es ahí donde tenemos que estar en las primeras líneas, las instituciones, junto a esas mujeres que lo sufren, apoyándolas, a sus familiares y a sus hijos e hijas, que muchos de ellos y ellas se han quedado, como bien decía Estela, huérfanos, ¿no? O huérfanas. Junto a las asociaciones que también trabajan día a día, todos esos 365 días del año, incansablemente, para trabajar, como bien digo, por la igualdad y por erradicar esta pandemia que tenemos, que es la violencia de género, que es una gran pandemia también, no nos olvidemos de ello. Tenemos que seguir, además, dando a conocer todas las herramientas que tienen y dándoles a conocer las herramientas que tienen las mujeres víctimas de violencia de género, herramientas para prevenir, para detectarlo y, además, para afrontar el tomar la decisión de denunciar a tiempo. Esto es algo muy clave y creo que tenemos que acercarlo, sobre todo en las zonas rurales, que es donde a las diputaciones, además, también nos compete junto a la Junta de Extremadura, y ahí es donde tenemos una gran preocupación porque siempre lleguen las herramientas necesarias por las vías de información necesarias, ¿no? Ambas diputaciones, junto a la Junta de Extremadura, como bien sabéis, estamos presentando hoy esta campaña que queremos que no sea solo hoy como día conmemorativo, como bien decía antes, que los 365 días del año, además, luchemos todos y todas juntas para erradicar esta violencia de género, esta violencia machista, y que, como dice una exposición que hemos sacado recientemente desde la Diputación de Badajoz para este mes de noviembre, que va además a recorrer gran parte de las mancomunidades de la provincia de Badajoz, nos muestra a través de vecinas y vecinos que han querido participar, mostrando su imagen y poniéndose de frente a la violencia de género. No te pongas de perfil, actúa. No podemos ponernos de perfil frente a esto que tenemos, a esta pandemia que es la violencia de género y que tantas mujeres y familias están sufriendo, ¿no? Hay que despertar. Yo creo que esto es importante y hay que despertar. Y, como bien decía Estela, seguramente haya cosas todavía que mejorar, pero estamos trabajando día a día en ello, no solamente desde las instituciones, sino de la mano de ese tejido asociativo y esas mujeres que son nuestras manos en distintas zonas a las que muchas veces no conseguimos llegar. Y creo que esto es importante. Ahí tiene que tener el respaldo todo este tipo de asociaciones que trabajan por la igualdad y por erradicar esta violencia de género, tienen que tener el respaldo de las instituciones, y así estamos trabajando tanto desde el IME, desde la Junta de Extremadura y las diputaciones, de la mano de las oficinas de igualdad y mancomunidades. Y yo creo que esto es importante, tenemos que seguir por este camino porque no es algo temporal, ya estamos viendo que no es algo temporal y tenemos que conseguir que lleguemos al momento que podamos erradicar esto. Con la pandemia que hemos tenido, este confinamiento de meses metidas en casa y metidos en casa, era importante también el apoyo de las instituciones y se sacaron programas para que
tuvieran ese acompañamiento necesario, atención psicológica, que no estuvieran desamparadas, porque al final no nos olvidemos de una cosa, hemos sufrido un confinamiento las 24 horas del día metidos y metidas en casa, pero había víctimas de violencia de género que estaban metidas con su propio agresor dentro de su mismo techo, ¿no? Bajo el mismo techo. Esto era importante y ahí hemos intentado llegar hasta donde hemos podido, donde nos han dejado, porque creo que era muy necesario. Y como bien decía Estela, hemos tenido un confinamiento en el que las mujeres también seguramente se les ha hecho muy cuesta arriba, y a esos hijos e hijas que veían sufrir violencia de género, ¿no? Yo le voy a pasar la palabra a Amelia, agradecer de nuevo a Estela y a la Junta de Extremadura que cuenten con nosotros desde las diputaciones, porque nosotros estamos encantados de trabajar mano a mano y creo que es muy necesario. No sé si... Bueno. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Estela, muchísimas gracias, Cristina. Hoy estamos aquí de nuevo para la campaña de sensibilización de la eliminación de la violencia contra la mujer, y estamos aquí 3 mujeres que vamos a seguir peleando por la erradicación de esta pandemia. Pero no es que estemos aquí solamente por presentar esta campaña, sino que se tiene que dar y se tiene que visibilizar la unión que hay de las 3 instituciones con el trabajo de la igualdad y con el trabajo de la violencia de género. Y es lo que queremos representar cada vez que nos hacemos visibles las 3 instituciones juntas, es esa unión que hemos sabido y que estamos trabajando en ello. Este año, como bien ha dicho Estela y Cristina, este año ha sido un año especialmente duro. Estamos en una crisis económica, sanitaria y social. Y ha sido muy duro para todos, especialmente para las mujeres, especialmente para las mujeres rurales y aún más para las mujeres víctimas de violencia de género, que han tenido, como bien habéis dicho, que convivir las 24 horas del día con sus maltratadores en los domicilios. Es verdad que se han puesto herramientas para poder llegar a esas víctimas, el apoyo psicológico, pero no nos tenemos que olvidar que tras este confinamiento y tras esta pandemia, el camino que nos queda por recorrer, porque muchas personas lo van a seguir pasando mal, y ahí vamos a estar las 3 instituciones de la mano para llegar a cada pueblito de cada una de las provincias, para que esas mujeres se sientan acompañadas y sientan que las 3 instituciones tenemos los recursos puestos en sus manos. Como bien dice el lema de la campaña, que a mí me encanta, todos los días son el 25 de noviembre, todos los días tenemos que luchar con esta pandemia que es la violencia machista, porque durante el 2020 se han asesinado a 41 mujeres. Sus vidas han sido truncadas. Se han arrebatado a 41 madres a esos hijos y a esas hijas. Y es más, a unos padres y a unas madres han tenido que sufrir algo que para lo que no estamos los seres humanos preparados, que es ver y sobrevivir a una hija. Y ver cómo esa hija se ha muerto, pero no es que se haya muerto, sino que la han matado por el mero hecho de ser mujer. Así es que esta campaña también hay que poner en la palestra a todos esos familiares que lo pasan tan mal por las muertes de las 41 mujeres, porque no solamente truncan la vida de esas 41 mujeres, sino de todos sus familiares y amigos. Y es que estos son los datos reales. Y es que realmente la violencia machista existe, no es un invento, existe. Y hay que decirlo alto y claro. El día 25, el 26, el 27, en enero, en febrero, en marzo, hay que luchar con esta lacra todos los días, junto a asociaciones, junto a colectivos, las instituciones, junto a las mujercinas de los pueblos que hacen su pequeña labor de decirle, oye niña, ten cuidado, mira tú. También que hay que acogerles en esta red que tenemos que crear. Y hay que llamar a las cosas por su nombre. Cuando una mujer muere porque la ha matado solamente por el hecho de ser mujer, eso es violencia machista.
Cuando un hombre maltrata a una mujer por el mero hecho de ser mujer, es un maltratador machista. Cuando un hombre mata a una mujer solamente por ser mujer, es un asesino machista. Pero con esto no queremos decir que todos los hombres son iguales, porque es verdad que a lo largo del tiempo vemos cómo cada vez más hombres nos acompañan en esta lucha. Cada vez más hombres van de nuestra mano. Cada vez más hombres reivindican la igualdad entre hombres y mujeres. Porque nosotros no venimos a quitarle el sitio a nadie. Nosotros venimos a ocupar un sitio que tiene que ser por derecho nuestro. Entonces, también esos hombres hay que visibilizar las actuaciones que están haciendo, que sean valientes, que no se escondan, que vengan a nuestro lado y que sigan trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres. Y ya para acabar, lo único que quiero decir es que ojalá algún día no tengamos que hacer una campaña de sensibilización, no tengamos que hacer una rueda de prensa con el motivo del 25 de noviembre, solamente porque hayamos conseguido una cosa, que como decía el lema de la campaña del año anterior, que lleguemos a la cifra cero de mujeres muertas o asesinadas, que lleguemos a la cifra cero de violencia machista. Muchas gracias. Muchas gracias, diputadas. A continuación, damos paso al turno de preguntas de los medios de comunicación que han seguido esta rueda de prensa de manera virtual. Mario, de Televisión Española. Hola, buenos días. Mi pregunta era por aclarar. Han dicho que no se va a celebrar acto institucional por motivos de la pandemia este año, pero sí se va a hacer un homenaje o reconocimiento público. No sé si va a haber algún tipo de acto, no el institucional, pero alguna cosilla. Buenos días, Mario. Muchísimas gracias por tu pregunta. No, efectivamente, por prevención no vamos a hacer ese acto institucional y en sí no vamos a hacer ninguno de manera presencial. Lo que sí vamos a darle el homenaje y el reconocimiento que se merecen todas las víctimas a través de los medios de comunicación, de nuestras redes sociales y demás. Pero presencialmente no vamos a tener ningún acto por prevención y por el estado en el que nos encontramos. Pues damos por finalizada esta rueda de prensa. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias y buenos días.